Este pasado fin de semana visité en Santiago de Cuba Santa Efigenia, donde está la tumba del apóstol de la patria, José Martí. El camarada encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, que parece querer venir de todas partes y hacia todas partes ir, se apareció el otro día por Santa Efigenia para rendirle homenaje a Martí, o por lo menos eso dijo en sus redes digitales. Quizás el camarada no sabe que para el apóstol su misión en la vida fue impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Quizás, de saberlo, hubiese combustionado espontáneamente al asomarse a la tumba del mejor de los cubanos, del que ayer se cumplieran 130 años de su caída en combate. Y a propósito de Martí, queremos recordar un pasaje de su diario de campaña, específicamente del 4 de mayo de 1895. Hay un consejo de guerra que se le hace a un soldado Mazabó por violación y robo. Ante peticiones de merced y piedad, Martí pone por escrito la fulminante respuesta de Gómez. Este hombre no es nuestro compañero, es un vil gusano. De esa distinción que no es decimonónica, sino que nos acompaña todavía hoy, estaremos hablando en esta emisión. Suba el volumen para que en su barrio sepan que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Porque los comentarios, primero, eran de una ferocidad y de una vulgaridad verdaderamente insólita. Tenían un componente racista, misógino, el nuevo fascismo es racista y es misógino. Y yo me decidí entonces, usé unas imágenes de Cuba Información, de distintos encuentros de Gabriela con amigos allá en Sevilla, y usé también las imágenes de Martí que usó este individuo, y me coloqué donde hay que colocarse en estos casos. Fíjate, por mi coincidencia política, ideológica, mi compromiso que es idéntico al de Gabriela, pero también por una especie de dignidad, claro, algo que estábamos hablando. Y después vi un video, Michelle, donde un individuo con una barba y la gorra de... Make America Great Again. Exactamente, la gorra roja de Trump, el gran emblema, seguía a Gabriela en un recorrido por una ciudad, incluso chocaba con cierta violencia, sí, con amigos de la solidaridad, y ese individuo era... Las cosas que gritaba ese individuo significan mucho, porque tenemos que entender lo que es ese fascismo mayamense, Michelle, y creo que es importante que tú, a través de Confilo, divulgues eso, que la gente vea el rostro real de nuestros enemigos trompistas, fascistas. Tuvimos el honor y el privilegio de que nos acompañara el intelectual Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, en la directa que hicimos el viernes desde la sede de Ideas Multimedia. La razón de más fuerza para sentarnos a conversar aquel día fue el acoso burdo y vejaminoso al que 2 o 3 hombres abyectos, y tristemente alguna que otra mujer, sometieron a Gabriela, una muchacha de 25 años que cometió el pecado de decir lo que piensa. Y si les parece que estamos exagerando, vean el rostro pútrido de la contrarrevolución. Oigan sus palabras, sepan lo que tienen para ofrecerle a Cuba. Nos disculpamos antemano. Gabriela, Gabriela, eres una comunista asquerosa. Oye, hedionda. Gabriela, Gabriela, pecha. Gabriela, pecha. Cochina, pelandruja, asquerosa, sucia. No hay inteligencia entre esas bestias iracundas. No hay sensibilidad, no hay decencia. Están cegados por el odio, enfermos de rencor.
Los dineros que han tenido que agenciarse formando parte de la industria ligera del anticastrismo han corrompido su espíritu. Lástima dieran si no fueran tan despreciables. Esos son los viles gusanos de los que habló Gómez, que no le quepa duda a nadie. Y si transmitimos esto por televisión y si en definitiva seguimos haciendo este programa, es para que aquellos que decidan vernos puedan tener en perspectiva esa otra Cuba que nos quieren vender. Por muchos problemas que tengamos hoy y que debemos resolver, por supuesto, por mucha escasez de combustible o de medicinas, por muchos errores y torpezas que cometamos, la solución tiene que forjarse entre nosotros, entre compañeros, entre las personas decentes y de alma limpia, entre las buenas personas. Pensemos o no igual, tengamos o no discrepancias. Como también diría Martí en su carta inconclusa a Manuel Mercado, esto es muerte o vida. O como diríamos nosotros hoy a 130 años de su caída en combate, esto es patria o muerte. Pero más allá de ese trago amargo, de ese episodio vergonzoso de ver a hombres nacidos en Cuba insultar a una mujer, calumniarla, acosarla, más allá de la misoginia y el racismo que debemos siempre repudiar y que es irreconciliable con la ética de los revolucionarios, está el sencillo hecho de que no han podido impedir que Gabriela viaje por toda España diciendo su verdad. Volvamos a tener a Gaby aquí en el programa, en alguna de las entrevistas que ha ido dando por allá, y contrasten sus palabras, su discurso, con el de nuestros enemigos, con el de los odiadores. ¿De qué lado cree que esté la verdad, la razón? Una vez más, Gabriela Fernández en la mira. El Toque, Cibercuba y El Toque son dos medios digitales. El Toque responde a Gonfilo, ridiculiza a los propios cubanos. Lo que les duele es que en realidad los ridiculizamos a ellos y ni siquiera los ridiculizamos. O sea, nosotros hacemos análisis, exponemos, ellos se ridiculizan solos y les molesta que nosotros exponemos los ridículos que pueden llegar a ser y han hecho gala de eso durante años y ahora están en un momento especialmente... ridículo. Sí. Saben que tienen los espacios principales, los hegemónicos, los grandes espacios, los tienen ellos y tiene que arder mucho ver que independientemente de que nosotros esa guerra virtual y esa guerra en medios no podamos jugarla con las mismas cartas ni en igualdad de condiciones, aún así la gente nos escucha porque vamos con la principal arma que podemos tener, que es la verdad. Yo creo que el miedo de ellos también es que mi visita aquí les podría desmontar muchísimo ese discurso que ellos quieren promover y ensalzar de que la juventud cubana no es crítica, de que los que trabajamos en los medios de información todos mentimos, de que no tenemos ningún problema, de que no vemos las cosas que existen dentro. Ellos que están afuera sienten a veces o quieren hacer que el mundo crea que ellos ven más los problemas dentro de Cuba que nosotros, que los vivimos y los enfrentamos desde adentro, ¿no? Ahora estamos ante una juventud que tiene el reto de salvar esa revolución que ya sabemos que no es necesariamente eterna y que precisamente, como dijo Fidel, si se destruye va a ser desde adentro y nosotros tenemos el deber de salvarla, pero sí tenemos como preocupaciones profundas, sobre todo porque la crisis tiene que generar preocupación, porque de alguna forma tenemos que salir de ella, ¿no? Entonces yo creo que el futuro de Cuba siempre ha sido, y la magia de Cuba y de la revolución ha estado siempre en que, como es un proceso que no está acabado, la podemos pensar en conjunto, y es muy juvenil por eso, porque nosotros somos los herederos y nosotros la hacemos el país que queremos que nuestros hijos disfruten y vivan y ellos vayan transformando, ¿no? La revolución es un proceso constante de transformación. Por muy mal que estemos, la revolución ha sido la que le ha dado a Cuba esperanza, fe, posición en el mapa. Todo lo bueno que tiene Cuba y que podría tener está estrechamente vinculado a la revolución, y todo lo malo está vinculado a los que quieren destruir la revolución. Y yo creo que ese es el pensamiento que hace que todavía, a pesar de las carencias, el 1 de mayo se nos llene la plaza y que la gente sienta que la revolución es la única esperanza y que hacerlo bien y que tratar de seguirla construyendo a pesar de las trabas que se nos ponen es la única esperanza que tiene el pueblo de Cuba, además del ejemplo gigantesco que es para el mundo, que precisamente por eso ha sido tan atacado. Cerramos entonces como al inicio con Abel Prieto, para que sigan contrastando. Sí, la revolución tiene hoy muchos retos económicos, sociales, políticos, pero sigue siendo hija de la cultura, sigue siendo un proceso de justicia social y soberanía popular. Tiene que serlo, porque la alternativa a la restauración del capitalismo, el triunfo de sus enemigos, sería la perdición de este país. Esa disyuntiva de Rosa Luxemburgo de socialismo barbarie, váyase, es muy nítida, se ve en ese tipo. Importantísimo que haya recordado esa cita de Rosa Luxemburgo, socialismo barbarie. En esos videos, en esas imágenes que yo vi y que me motivaron a salir en defensa de Gabriela
está esa disyuntiva que Rosa Luxemburgo vio muy clara, frente a la solidaridad, frente al sentido colectivo de la vida, a lo que representamos, lo que hemos hecho, la obra revolucionaria. Martí, Fidel, Raúl, Díaz-Canel son ese sentido de la vida, esa solidaridad, esa defensa de la vida, esa defensa del amor. Las redes realmente como no te invitan a analizar, esa es la clave de esto, Michelle, y tu programa nos invita a analizar y tenemos cada vez que tener más espacio que nos invitan al pensamiento. Lo dice una de las personas que estaba comentando la directa, dice, deberían existir más programas como Confielo, denuncian las mentiras y nos aclaran muchas cosas, no dejen de existir. O sea, que estamos en sintonía ahí con la gente que está viendo la directa. Digo muchas veces, Michelle, que el peor error de un revolucionario es no pensar. Exacto. Es decir, porque se puede estar desinformado, pero no es lo mismo estar desinformado que perder la capacidad de pensar. No, y él decía que te crean reflejos condicionados. Exacto. Y que entonces la gente oye la palabra comunismo e inmediatamente reacciona visceralmente. Exacto. Porque las redes te manipulan la parte informativa y te manipulan también lo emocional, la zona emocional. Yo creo que esta gente, los que sean auténticos, ahí hay que, a veces es muy difícil en una turba, una horda fue la palabra que utilicé, pero bueno, lo que había ahí no era ni siquiera una turba, eran dos o tres individuos armando mucha bulla y con el teléfono delante, diciendo horrores, cosas atroces, cosas que me duelen porque no quisiera nunca que un hijo de la patria de Martí y de Fidel pudiera llegar a degradarse tanto con su palabra. En par de meses este programa cumplirá 4 años y en ese tiempo hemos ganado muchos enemigos, hemos perdido falsas amistades, nos han hecho blancos de campañas ignominiosas, de ataques vulgares y ridículas falacias. Nos han reprochado que no hablemos de este o más cual tema, incluso han intentado cuestionar nuestro compromiso, nuestra coherencia. Pero lo cierto es que no vivimos en otro planeta, vivimos en Cuba, aquí, sin privilegios de ningún tipo. Nos pueden ver en cualquier sitio, caminando por cualquier calle, o en algún transporte, también se ha dado el caso. Pero sufrimos la escasez, los apagones, la depauperación de las condiciones materiales de existencia de este pueblo valiente. Y podremos estar equivocados al creer, al tener la certeza de que es con más socialismo que saldremos de este atolladero. No con mercantilización, no plegándonos a una agenda anexionista, colonial, de sumisión. Sí, podrán decir que estamos equivocados, pero no mentimos, ni violamos principios éticos. Nos enfrentamos a nuestros enemigos y seguiremos usando este programa, esta tribuna, para denunciarlos, para desmentirlos, para hacerle ver al pueblo de Cuba cuál es el verdadero rostro de la reacción fascistoide, de ese coro de histeria reaccionaria que intenta manipular o negar las razones y verdades de nuestro país. Porque bajo ningún concepto, personas como las que acosan y violentan hoy a Gabriela pueden tener siquiera un ápice de poder en Cuba. Porque a ellos, y a los que piensan como ellos, y a los que callan cómplices, a ese tipo de personas no le podemos confiar este país. A esos viles gusanos, como diría Gómez, hay que combatirlos, con la fuerza de la verdad y de las ideas, con la altura moral de la revolución. Porque somos y queremos seguir siendo la Cuba de Martí, la Cuba de Fidel, la Cuba de hombres y mujeres, jóvenes o no, como Gaby. La Cuba que con luces y sombras hemos traído hasta aquí, hasta esta época que nos tocó vivir. La Cuba que debemos mejorar, la Cuba que debemos salvar entre compañeros. Piensen de qué lado de la historia quieren estar ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, sobre todo conéctense el viernes a las 3 de la tarde en Facebook para que vean nuestra directa. Por acá, por el vidrio, regresamos el próximo martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.